al fin están Pero descansando. daqui a pouco já empieza todo outra vez. Ay, ay, ay. Cosa de estudiante, ¿verdad? Bueno, eh, antes que nada, me acabo de enterar que son 45 alumnos, ¿verdad? No sabían que eran tantos porque en todas las clases se conectan como 10, 12, máximo 12 personas, ¿verdad? Sí. Entonces me sorprendió que en la hora del examen eran 45, ¿verdad? Me fijé también en las notas y realmente rindieron súper bien todos. Menor a, creo yo que menor a 14 puntos nadie no hizo. Me estaba fijando en las notas también y de repente en los nombres, no sé si decir ficticios porque nunca se conectaron en la vida, ¿verdad? Pero me suelo fijar en los participantes, no crean que no me fijo. Solamente que es difícil cuando me ponen de repente, eh, qué sé yo, un nombre ahí raro o números en sus usuarios. Pero suelo ver los nombres. Sim, doutora, eu puse meu nome. Sí, sí, Alessandra. Sí. Hay gente que pone como números cualquier otra cosa. Yo también estoy con mi nombre. Sí, Roseli. Sí. También, doctora. Y, pero queríamos mencionar que hay gente que tiene como números y ahí yo ya me pierdo. ¿Quién será, Dios? Y bueno, entonces, ¿quieren primero terminar la clase o primero retroalimentación? Depende de ustedes. Para mim, a retroalimentação, doutora, assim já finalizamos isso. Para mim, Sí, não ¿alguien tenho más? foco para mim. Está bien, podemos hacer la retroalimentación, doctora. Eu não sei se pode aparecer mais colegas depois também, mas aí fica a critério. Depende de ustedes. Ellas son dos personas que quieren retroalimentación. Sí, y después seguir con la clase, ¿verdad, doctora? Entonces yo creo Sí. que la clase más, o sea, si los compañeros ingresan después, van a ver la clase por lo menos para el próximo examen. Y así tenemos una retroalimentación De igual manera, yo creo que de repente, ¿verdad? Va a estar grabado esta clase, o sea, van a poder ver por 24 horas de tiempo. Igual se va a grabar esto de la retroalimentación también, Sí. ¿verdad? Lo único que no van a poder es hacer preguntas, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Pero por favor, después de esta retroalimentación no me gustaría de que me hagan perder tiempo con preguntas. Por ejemplo, en las siguientes clases es una única vez que vamos a hacer la retroalimentación, ¿sí? Doutor, eu só consegui entrar agora, eu não estou entendendo o que foi que vos falaste. Noemí, estábamos diciendo de que vamos a hacer la retroalimentación, ¿sí? Ok. Professora, porque está um pouco difícil para entrar, eu tive dificuldade para entrar, talvez tenha alguns colegas que tenham também dificuldade, entendeu? Eu demorei um pouquinho. Bueno, o sea, vamos a darle 2 minutitos más. Recording in progress.
Alguém está com o microfone aberto. Y bueno, vamos a empezar ya, ¿sí? Aquí preparé en diapositivas. Díganme más si es que ven, no ven, ¿sí? Sí vemos, doctora. Súper. Sí, doctora. Entonces empecemos, ¿está bien? No les puse un orden, obviamente, porque se distribuyó las preguntas. De repente, como la vez pasada me dijeron ustedes, es como que se barajó esas preguntas. A algunos les salieron otras preguntas, entonces ya en esto ya incluye todas las preguntas, ¿verdad? Bueno, número 1 dice así. Cuando el paciente se encuentra en un estado de somnolencia y confusión, donde al paciente le cuesta pensar con fluidez y aunque sale de su estado al estimularle verbal o sensitivamente, lo denominamos A, coma, B, vigil, C, letárgico, D, estupor. ¿Cuál es la opción que marcaron? Yo puse letárgico. ¿Alguien más? Letárgico. Letra C, doutora. ¿Cómo? Letra C, letárgico. ¿Por qué? Estupor, doutora. ¿Por No. qué? ¿Por qué? ¿Cómo no es? Vigil tampoco. Coma y vigil ya descartaron. Ya descartamos. Ya. Yo Ahora, creo que letárgico quedó es más lento. Entonces, como él dice que le cuesta pensar con fluidez, por eso yo que yo puse letárgico, porque yo entendí de esta manera. Porque estupor son momentos que se pierde conciencia y al mismo tiempo se recupera. Bueno, me recuerdo eso más o menos. Entonces, Está sonormente sonolento. Sí. ¿Quién da más? É a C, letárgico. Letárgico. Bueno, ¿se acuerdan que yo les di un cuadrito? En la diapositiva estaban las opciones de los niveles de conciencia. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Y en los niveles de conciencia yo les comenté de que cuando un paciente está letárgico, está como somnoliento, ¿verdad? También. Y que entra en una etapa de confusión donde le cuesta mucho pensar, pero el paciente responde cuando se le estimula verbalmente, ¿sí? Si yo le digo,
Vamos a suponer que es Rosely la que está en ese estado, ¿verdad? Rosely, responde. Responde Sí, doctora. responde al llamado, ¿verdad? Y vuelve otra vez como a su estado más con sueñito. Si es que yo le toco a Rosely, también va a responder. Pero el estuporoso generalmente, cuando se le estimula verbalmente, no responde. Solamente responde cuando la estimulación es vigorosa o dolorosa. Cuando ya le voy a, vamos a suponer, tocar o presionar la parte del esternón, por ejemplo, con estímulos más Pinchar, violentos. ¿Cómo? pinchar, beliscar. Pinchar la región ungueal, sí, pinchar, tocarle con un estímulo más fuerte, ahí recién responde, ¿verdad? Estímulo Y si, doloroso, né, doutora? sí, y si ustedes se fijan, cuando puedan, vayan viéndolo más después en la diapositiva, yo le puse todito los niveles. Justamente está bien especificado para que no se vayan confundiendo, ¿sí? ¿Hay duda o no hay duda? Entonces, doutora, la respuesta Y es letárgico. letárgico. Confirmamos. Segundo. Bueno, una mujer de 54 años dejó de ir al trabajo por miedo a que la asaltaran en el camino o que sufriera un accidente de tránsito. Cada vez sale menos de la casa y mantiene todo con llave porque teme que le van a entrar a robar a la casa. Esto le ha producido una menor interacción con sus familiares y amigos. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es A. Agorafobia. B. Depresión mayor. C. Trastorno de ansiedad generalizada. O D. Trastorno de pánico. ¿Quién marcó A? Nadie, ¿verdad? B. Nadie. 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 C. Sí, Algunos marcaram C, doutora. ¿Y por qué? Eu marquei a agorafobia. ¿Por qué? Meu Deus, que o transtorno de ansiedade está bem avançado e tudo para ele vai causar a ansiedade. Eu pensei essa. y si me acuerdo bien del trastorno del pánico, él no tiene un gatillo, o sea, no tiene un preaviso, vamos a decir, y él tiene ya miedo. Entonces yo marqué la letra C, porque para mí es lo que más encajaba con eso, pero esa es una de mis dudas. Sí. Y en realidad este es Eu un também marquei a C, Roseli. Sim, este es un Porque el pánico es súbito. é súbito. impredecible, el pánico es de mayor intensidad, ¿verdad? Los síntomas son más intensos, ¿sí? Es incapacitante durante la crisis. Y esto no, esto es como que empezó con un miedo a que se le asalte y después, con ese miedo que empezó, ella empezó a preocuparse, ¿verdad? Porque tenía miedo de que ya le van a robar en la casa, entonces vaya a ver todas las puertas, no sale porque justamente está ese miedo, esa preocupación, ¿verdad? Y esa preocupación o ese miedo que ya es excesivo, lo que va a generar es que ella empiece a perder su funcionalidad y su interacción. Ya no sale a compartir con los amigos, con los vecinos, con los familiares. Le va cortando un poco su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, es una preocupación por todo lo que pasa alrededor generalmente, ¿verdad? Ese es un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Por qué no es agorafobia?
Agorafobia, ¿qué tendría como criterio? La preocupación o el miedo a lugares cerrados, lugares abiertos, formar filas, ¿sí? Estar solo, ¿verdad? Y por lo menos dos de ellos se tenía que cumplir. Y en este caso no habla en ningún momento de ni lugares abiertos ni lugares cerrados específicamente, ¿verdad? Habla sobre preocupaciones o miedo acerca de lo que pasa alrededor de esta mujer nada más, ¿sí? No habló de ningún espacio físico. Entonces, yo no puedo atribuir a una agorafobia. Depresión no tampoco porque no tiene ningún síntoma depresivo ahí, ¿verdad? Y pánico tampoco porque si es que yo les pongo un caso sobre el trastorno de pánico, yo sí le voy a mencionar que los síntomas son bien intensos, ¿verdad? Y que es de un inicio súbito, de una hora para otra empezó, ¿verdad? Y en este caso relata muy bien cómo va empezando su miedo al asalto y después va escalando a que va llegando a la casa, o sea, a sus comportamientos a consecuencia de esa preocupación. No sé si están entendiendo. Sí, Sí, doctora. ¿Sí? ¿Salió la Sí. duda? Sí, doctora. Ustedes Sí. tienen que tratar de sacar los datos. Y aparte de esos datos, en un caso clínico, tienen que ir descartando. No se enreden demasiado. Siguiente. Es casi, por poco no es igual mi caso, ¿verdad? Dice así, una mujer de 50 años casi no sale de su casa por miedo a sufrir un accidente o ser víctima de robos. Además, mantiene la casa con llave por miedo a ser asaltada. No le gusta que sus nietos salgan a la calle porque les puede pasar algo malo. Todo esto ha limitado considerablemente sus actividades familiares y sociales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? sería el mismo trastorno de angustia generalizada. Sí, así mismo. Solamente le cambié unos pequeños detalles, pero es el mismo caso. ¿Se dan cuenta? Sí, doctora, ahora sim. Doutora, a senhora, que tiveram provas que tiveram algumas questões, acho que essa minha aí, eu acho que não teve, mas aqui, doutora, a senhora deu esse transtorno de angústia pra gente? Generalizada? Angustia y ansiedad es lo mismo, mami. É? Sí. Angustia o ansiedad es lo mismo. En el vocabulario nuestro. Ou então, assim, tiveram umas pessoas que tiveram essa prova, outros não tiveram. A minha, eu acho que não constou essa pergunta aqui, doutora. Ah, no, y por eso yo le voy a dar en general todas Sí. las preguntas, ¿sí? Sí. Porque viste que es muy difícil que yo le dé solamente de algunos o de otros. Voy a dar todas las preguntas para que ustedes puedan relacionar con su prueba. ¿Está bien? Sí, doctora. Siguiente. Bueno, un paciente de 19 años se angustia mucho en las situaciones en que debe de realizar alguna actividad en frente a los demás. Como por ejemplo, hablar en público, cantar o comer. Por esa razón, este paciente, ¿verdad?, evita cualquier situación de ese tipo. ¿Cuál es el diagnóstico probable o más probable? Fobia social seria, doutora? Acho que letra C. ¿Sí? Sí. Acredito Sí. que sim. Sí. Otra vez hablamos ahí de que el agorafobia tiene ciertos criterios en cuanto a espacios, ¿verdad?
a la ansiedad de estar en espacios cerrados, abiertos, formar fila, etcétera, ¿verdad? Y en este caso yo en ningún momento no mencioné ninguno de ellos, ¿sí? Segundo, fobia específica. Cuando hablamos de fobia específica, los síntomas siempre van a estar alrededor del miedo, de la angustia que tiene ante un cierto objeto o ante una cierta situación, ¿verdad? Pero aquí, en la letra C, encaja más con la fobia social. ¿Por qué? Porque en la fobia o la ansiedad social, específicamente, pero bien específicamente, es cuando el paciente tiene mucha, pero mucha ansiedad o mucha angustia cuando va a estar en público, ¿sí? Y cuando va a presentarse ante gente realmente desconocida, ¿verdad? Eso le genera mucha ansiedad, sea lo que sea la actividad que presente. No sé, igual si va a pasar a exponer en la clase, igual si va a cantar en frente a un público, igual si va a comer, ¿verdad? Es bien específico de una fobia social. En la ansiedad generalizada es más bien una preocupación ante cosas que no son específicas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Essa está mais clara, doutor. Claro. Ah, sí, né, doutora? Sí. Bueno, siguiente. ¿Qué síntomas serían menos probables de presentarse en un paciente con depresión? Bueno, el paciente deprimido se desconcentra. Sí, doctora. Sí, ¿verdad? El paciente deprimido tiene una hipersomnia, o sea, duerme mucho. Seguramente. Puede dormir mucho. El paciente deprimido tiene ideas de suicidio. Puede tener. Tiene. Tiene. El paciente deprimido habla mucho. No. Habla mucho, habla sin parar. No, es más aislado. Es más aislado. Y bueno, yo le puse esta pregunta para que ustedes vayan y haciendo por descarte. Ustedes saben lo que es desconcentración, saben lo que es una hipersonia, saben lo que es una idea suicida. Por más de que vamos a suponer que desconozcan la palabra verborrea, ¿verdad? Ustedes ya saben que es lo único que no coincide aquí. Verborrea significa cuando un paciente dice palabras sin parar, habla. Nosotros le decimos vulgarmente como una diarrea verbal. habla y no se le puede frenar. ¿Sí? Entonces, por descarte, ¿cuál era la opción menos probable? D. D, ¿verdad? Yo lo que quiero que ustedes sepan y aprendan a razonar y a descartar. La medicina no es 1 más 1 es 2. Hay que razonar. Muchas de las veces los diagnósticos también es descartar, ¿verdad? No encaja con uno, no encaja con otro. ¿Con cuál encaja más? ¿Verdad? Esa es la medicina. ¿Sí? Otra pregunta. Una mujer asegura que Barack Obama está profundamente enamorado de ella y que se le muestra a través de sus discursos, pero que no ha podido estar con ella, debido a que sus obligaciones como presidente y la CIA se lo prohíben. Explica que todo comenzó con una visita del presidente estadounidense a Chile hace varios meses. Sus familiares se muestran preocupados ya que habla frecuentemente de eso y no entiende qué le pasó o qué le pasa. El diagnóstico más probable es
Sí, doutora, erotomaníaco. sem dúvida. La letra C. Sin duda, nosotros no dimos trastorno de personalidad ni trastorno bipolar por la primera parcial. Lo único que dimos es trastorno delirante, ¿sí? Y erotomaníaco, porque la erotomanía es cuando un paciente tiene la idea delirante de que una persona que tiene un estatus social más alto está enamorado de él o de ella. Y en este caso, Barack Obama es una persona reconocida, famosa, o sea, ahora es presidente de Estados Unidos. Entonces, sin dudar, deberían de marcar este caso. ¿Hay alguien con alguna duda? No, doctora. ¿No? 7. Não. Bueno. 7. Es un ataque intenso, súbito, que altera el ritmo del paciente. Son recurrentes y son ataques de miedo o de disconfort que puede tener su pico en minutos. Esta aseveración corresponde mejor a o con Sí, doutora, sem dúvida. Trastorno del pánico. ¿Alguien dudó de esta pregunta? No, doctora, nadie. Nadie. Porque recuérdense que en el trastorno del pánico es algo bien intenso, un cuadro súbito, brusco, es su inicio, ¿verdad? Y en estos ataques generalmente traen mucha incomodidad o disconfort al paciente y en unos minutos tiene un pico intenso. Ahí es donde el paciente tiene esa idea, ¿verdad? O esa sensación de que se va a morir, ¿verdad? Y es bastante incómodo, incapacitante en el momento. Estos ataques se pueden volver recurrentes una y otra vez. Ahí nosotros le llamamos trastorno de pánico, ¿sí? Entonces, sin dudar marcaron, ¿verdad? Creo que sí. Bueno. Siguiente. Este voy a sacar que me molesta. Uy, creo que tiene virus mi computadora. Bueno, siguiente. Dice así. Señale cuál de estas proposiciones es falsa respecto a la conducta suicida. Bueno. A. Escuchen bien. El número de intentos de suicidio es mayor en los hombres que en las mujeres, mientras que los suicidios consumados se dan más en las mujeres. B. El riesgo de suicidio puede surgir en cualquier categoría de diagnóstico psiquiátrico. C. El riesgo de suicidio aumenta estadísticamente con la edad. D. Las tentativas chantajistas de suicidio son menos graves, pero no exentas de riesgo. E. Aumenta el riesgo cuando existen antecedentes familiares de suicidio. ¿Cuál es Doctora, yo falso? puse la letra A, porque si no me estoy É o equivocada, La mulher más acontece dijiste más. que los intentos suicidio mayor en las mujeres, pero que se consuma más en los hombres. Así mismo, están en lo cierto todos los que comentaron. Es al revés. La mujer intenta más, el varón consuma el suicidio. Más. ¿Se acuerdan que yo les dije que los varones, ¿verdad?, son más cruentos? La manera de la tentativa es muy violenta. Inclusive se hizo un estudio y se determinó de que entre las varias formas de tentativas de suicidio, el varón
tiene un predominio por ahorcamiento y por arma de fuego, ¿verdad? Que son los intentos más cruentos. Sin embargo, en las mujeres hay mucho más intentos de suicidio sin consumarse por la sobreingesta de medicación, ¿sí? Entonces, eso era lo falso aquí, porque el riesgo de suicidio surge en cualquier diagnóstico psiquiátrico. Cualquier diagnóstico psiquiátrico es de riesgo de suicidio, ¿sí? Sea el trastorno que fuere. Yo les puse en la diapositiva de que hay un porcentaje que se estudió a cualquier edad ocurre y hay riesgo, pero en los adultos mayores y van aumentando entre los extremos de la vida, entre los adolescentes y entre los adultos mayores, ¿verdad? Otro punto también es que es importante de que sí, hay algunas tentativas que en lo que el paciente realiza con la finalidad de llamar o querer atención, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que eso sea menos grave. Igual sigue siendo grave, igual hay riesgo, porque en esas tentativas de chantaje, lastimosamente puede ocurrir lo peor, ¿sí? Y por último, de que cuanto más antecedentes familiares tenga, mayor es el riesgo de suicidio, ¿sí? Otro, ahora, dice, es un caso de una persona en sí que dice, tengo mucho miedo de volar en avión y ya no lo he vuelto a hacer. Comenzaba a tener pavor al viaje en avión. Un mes antes de partir. Era una sensación terrible que cuando se cerraba la puerta del avión me sentía atrapado. Mi corazón comenzaba a latir con fuerza y yo comenzaba a sudar muchísimo. El diagnóstico probable sería Fobia específica. Essa que tu não me aprova. Fobia específica. Aceito. Essa Sim. nada discutiu também, doutora. como? Essa nada é Por favor, por turno. Esa nave que no Nadie tuvo dudas. Nadie. Ok. Entonces, no hay dudas, fobia específica. Específicamente el miedo a volar. ¿Verdad? Siguiente. Aerofobia, né, doutora? Sí. Exactamente. Porque cada miedo específico generalmente tiene un nombre, ¿verdad? Y en ese caso sí. Bueno. También tenemos otro punto, dice, en el trastorno depresivo mayor son indicadores de hospitalización. ¿Cuándo le voy a hospitalizar? ¿Cuándo voy a internarle a un paciente con una depresión? Primero, le voy a internar si hay ruptura de sistemas de apoyos habituales. O sea, si es que hay una ruptura en la relación o en el apoyo de sus padres, de la familia, de los que viven con él o con ella. Sí. Le voy a internar si hay riesgo de suicidio o de homicidio. Sí. Le voy a internar si los síntomas progresan súper rápido, rápidamente son progresivos. Quiere decir que si progresan los síntomas, evoluciona mal. No tiene una buena evolución. ¿Verdad? Otro. Yo le voy a mandar a su casa a mi paciente con depresión que no tiene la capacidad de obtener comida o no tiene la capacidad de irse en un lugar donde haya un techo para dormir, para descansar. Voy a internar, no voy a mandar a casa. No, doutora. yo no le voy a mandar a la calle. Porque ahí mismo en la calle se va a suicidar. Entonces yo le interno
busco una ayuda social, una asistente social para poder encaminar ese caso, ¿sí? Correctas. Entonces, todas las anteriores son correctas. Sí. ¿Se entiende? Voy a asumir que sí. Sí. Bueno, siguiente. Respecto al trastorno de pensamiento. Cuando el paciente habla poco y da la impresión que le cuesta pensar, existe un aumento del periodo de latencia de respuesta y un retraso y o dificultad de asociar las ideas. Lo denominamos. Yo puse bradipsiquia. ¿Alguien Sí. más? Yo também, doutora, bradipsiquia. Bueno, vamos a repasar un ratito, ¿sí? Alogia, ¿qué era? Yo no me Alogia. acuerdo, pero alogia, todo lo que tiene el A adelante es que no tiene, que falta, pero no me acuerdo qué era, de verdad. Alogia se refiere a que el paciente tiene una pobreza, una falta en el contenido del pensamiento, ¿sí? Es donde el paciente, cuando responde generalmente con monosílabos. Sí, no, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Entonces hay una pobreza total en el contenido y yo no puedo evaluar prácticamente el pensamiento del paciente, ¿sí? Ahora, taquipsiquia es cuando el paciente sí tiene mucho contenido para expresar. Muy acelerado, un TDAH. Empieza a hablar de manera más acelerada. De hecho, de que se le dice taquipsiquia o acelerado, ¿sí? Y dice varias palabras por minuto, o sea, se va acelerando más su pensamiento. Cuando hablamos de bradipsiquia, nos referimos a que el paciente tiene una dificultad para procesar lo que piensa, ¿sí? Entonces, como hay una dificultad para procesar o para asociar sus ideas, tarda más para responder. El periodo de latencia de la respuesta o de hablar es más largo, ¿sí? Tarda para responder entre una cosa y otra, ¿sí? Y circunstancial es ese tipo de pensamiento en donde el paciente vamos a preguntarle una cosa en específica. Vamos a suponer cuántos años tenés. Y el paciente empieza a describir, hablar, vuelta y vuelta y vuelta, y después me responde, tengo 16 años, ¿verdad? Ese es el pensamiento circunstancial. Essa é a questão do Marcos, doutor. ¿Qué? Essa é a questão do doutor Marcos. Ah, da minha idade. Não sei quem é o doutor Marcos. Colega que a senhora perguntou a idade dele, ele falou um negócio, aí lembrei dessa, entendeu? Que a senhora perguntou, aí ele falou não sei o quê, mas ele falou, mas ele enrolou só um pouquinho. Sim. Enrolou. Y ese es circunstancial. En este caso, entonces, la respuesta es bradipsiquia o pensamiento, podemos decirle también disminuido, ¿verdad? Porque le cuesta mucho asociar una cosa con otra, ¿sí? Entonces, ¿se entendió esta cuestión? Sí, doctora. Sí, doctora. Siguiente. Ahora lo que estábamos hablando anteriormente.
Ok. Cuando la información dada es excesiva, redundante, el lenguaje es prolijo, existe dificultad para seleccionar ideas y no puede discernirse entre aquello que es esencial y lo que es accesorio, expresándose todo con la misma importancia. El paciente incorpora detalles excesivos, innecesarios, irrelevantes y con múltiples incisos, comentarios aclaratorios y con evidentes dificultades para llegar al final, a la idea final. Nos referimos a... B, né, doutora? Sí, lo que dijimos anteriormente. El paciente da detalles muy excesivos, da vueltas y vueltas y vueltas con lo que él está comentando. No separa lo esencial. ¿Cuántos años tenés? 18. Eso es lo esencial, ¿verdad? Él empieza a hablar sobre su vida. Marco ahí divagó. Pero con mucha dificultad va divagando, pero llega hasta la idea final. Contesta al final. Entonces, para nosotros eso es un pensamiento circunstancial. ¿Sí? ¿Qué era pensamiento tangencial? A senhora tinha falado que não responde, né? Pergunta uma coisa e responde outra totalmente diferente. Sim. O paciente responde o que é importante para ele, doutora, não o que está perguntando, seria. En el pensamiento tangencial, el paciente yo le pregunto una cosa y en realidad va respondiendo otra que no tiene que ver con mi pregunta. ¿Sí? Por eso le di el ejemplo ese de que se fue por la tangente. ¿Verdad? Que yo les pregunté si en Brasil también se decía así. ¿Están entendiendo? Sim, doutora. Sim? Sim, doutora, até o pessoal brinca que tinha uma presidenta que falava isso, o pessoal perguntava uma coisa, ela falava outra totalmente diferente. Parece que le conozco a esa expresidenta. Dilma. Dilma. Roussetti. Bueno. Mesmo, doutora. Y luego está el pensamiento perseverante, ese pensamiento donde el paciente insiste en mencionar el mismo tema. Yo ya le cambié de pregunta, ya pasé a otro tema de la evaluación, pero él persiste en mencionar la misma información y el mismo tema que a él le parece relevante. ¿Sí? Y el D que es ninguna de las anteriores, ¿verdad? En este caso es un pensamiento circunstancial. ¿Está bien? Ahora, otro tema. Denominamos alucinaciones referidas al interior del cuerpo o de alguna de sus partes. En ese caso, el enfermo percibe sus órganos como si fueran como si estuvieran muertos o en descomposición. ¿Ese qué tipo de alucinación es? Apso. ¿Cómo? Senestésica. Sí. ¿Quién? El que habló recién, el varón. ¿Qué dijo? Dijo A. Sí, es senestésica. Esa no es una alucinación visual, porque él está sintiendo dentro de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, en realidad las alucinaciones senestésicas, todo lo que tenga que ver con el interior del cuerpo, se refiere a una alucinación senestésica. Entonces, como este paciente piensa que algo de su órgano no está sirviendo más, prácticamente
es una alucinación senestésica. Que era el, la, Fregoli. Quando o paciente acha que Familiar. é outra pessoa, né? De su É isso, familiar, doutora? o sea, la cara de su familiar no es la misma, o sea, que se transformó, que su familiar no tiene la misma cara. Que ele está fingindo, né? Que é outra Exato. pessoa, né? Cuando él tiene la idea de que las personas, o sea, que sus familiares no son ellos, ¿verdad? Que son otras personas. Ese es Fregoli. Y no tiene nada que ver con el cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo. Minha internet caiu, qual foi a resposta? De qual pergunta, Rangel? Dessa daí é a letra A. Dessa pergunta. A mesmo, né? Senestésicas. Ela está explicando o que é Letra A. Você tinha falado Fregoli, né, doutora? É Fregoli? Sim. Minha internet tinha caído. Senestésica, Bárbara. Não, ela está explicando agora o que era Fregoli. Ela estava explicando o que quer dizer. Sim. Quando uma pessoa acha que um conhecido é outra pessoa, né, doutora? Sim. É que seu familiar... O parente não é a família dele. Sim, que é outra pessoa. Solo que está disfrazado de su familiar. Otra persona. ¿Sí? Ese es Fregoli. ¿Está bien? Como seria um exemplo, doutora? Por ejemplo, vos. Que vos pensás que tu mamá no es tu mamá. Que tiene sí el rostro de tu mamá, pero en realidad es otra persona. Que solo está disfrazada de tu mamá. ¿Se entiende? Sim, sim. Luego está la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Alucinación de que el médico general, siempre debe hacer sospecha cuando hay una existencia de la alteración orgánica cerebral, ya sea de manera infecciosa o por alguna intoxicación de drogas alucinógenas. ¿Qué es lo primero que va a sospechar ese médico general? Va a sospechar cuando hay una alucinación auditiva, olfatoria o visual. ¿Qué es lo que va a sospechar? Doutora, yo creo que todas, pero escuchándote así puede ser visual, no al principio. Pero yo en esta misma que salió en mi examen, yo puse todas. En realidad yo les mencioné y les dije que no se olviden de que ustedes cuando estén de guardia en algún momento, ¿verdad? Y llega un paciente que tiene un cuadro orgánico, ¿verdad? Una alteración orgánica ya sea en donde sea. Yo le puse acá cerebral, ¿sí? Ya sea de origen infeccioso o no. Generalmente los abuelitos, por ejemplo, tienen una infección vía urinaria. Es lo más frecuente. Y ya vienen con alucinaciones. Dicen, ¿sabes qué? Que se le presentó la hermana que ya falleció, la mamá, que ve arañitas, animalitos, ¿verdad? Y no existe esos animalitos. No existe, la mamá ya falleció. Entonces, generalmente ellos vienen ya con alucinaciones visuales. Y si vienen con una alucinación visual, no es que el psiquiatra le tiene que tratar desde el principio. No, hay que reducirle o mejorarle su cuadro clínico y eso generalmente, espontáneamente va cesando. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entende, doutora. Entonces la respuesta certa sería visual. Sí. Siempre que haya alucinaciones visuales y solo ese desde el principio, en cualquier persona yo tengo que hacerle todos sus estudios porque probablemente es un cuadro clínico, orgánico. ¿Sí? No van a fallar.
Estoy segura de eso. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es un síndrome de Capgras? ¿Es una idea delirante de persecución? ¿O una idea delirante de negación? Eso requiere que las ideas delirantes que la familia y conocidos son impostores, si yo no estoy equivocada. ¿Quién da más? ¿Alguien más? La verdad que yo no sé, doctora. Me iba en la misma que la compañera. Lo que dijo fulana, ¿verdad? Me dijo fulana, me voy ahí. Ah, sí, né, doutora? ¿Segura, segura? Sim. Eu também vou dizer, doutora. Todos se van a la fulana, doctora. Sí. Capgras es cuando la familia conocida, ellos creen que son impostores, ¿verdad? Cuando es una idea delirante de que niega una parte de su cuerpo, ahí el síndrome es de Cotard, ¿sí? Y cuando hay ideas delirantes de persecución, ahí nosotros le decimos paranoide. ¿Se acuerdan del cuadrito? Sí, doctora. Había un cuadrito que yo le puse cámara, Sim, sim. Fregoli, Cotard, también erotomanía, intermetamorfosis. Había un cuadrito que yo les puse para que ustedes puedan leer. Entonces, es C. Siguiente. ¿Cuál es la principal característica de la fobia social? A. Pérdida de juicio de la realidad. B. Falta de amigos íntimos. C. Ansiedad ante situaciones en las que puede ser juzgado o evaluado por el público. O D. La expectación ansiosa. C, doutora. C, Sin dudar. sin dudar. Sem dúvida. Sí, Nada se equivocó también. sí, este es sin dudar. Bueno, pasamos. Un paciente consulta por bajo ánimo o ánimo bajo, ¿sí? Pérdida de interés o placer, también por aumento de horas de sueños, subida de peso de 10 kilogramos en los últimos 3 meses. También refiere que tiene muchas ganas de comer cosas dulces, especialmente chocolates, lo que lo hace engordar. El tratamiento adecuado para este paciente es... Vamos a darle anticonvulsivante, No, Doctora. le vamos a dar antipsicótico, no también. Não. le vamos a dar antidepresivos, Eu daria pra ele comer menos chocolate. Sim. Não. ninguna de las anteriores. Então, Podría No. ser. Poderia ser D. Pod- yo no sé la verdad, me iba de ninguna de las anteriores, pero Yo me quedé en duda con esta porque, o sea, sabemos que tiene que usar antidepresivos, pero no sé si él se encuadraría ya en un cuadro depresivo para dar la medicación. Por eso yo de verdad me quedé en duda con esta también, como los compañeros. Vamos a citar primero los síntomas que tiene. Ánimo bajo, es lo mismo que decir ánimo deprimido. Pérdida de interés o placer. sí, Duerme mucho, aumentó su hora de sueño, duerme mucho. depressão, Subió mucho de peso.
Y todo esto pasó en los últimos 3 meses. Pasó los 15 días necesarios para la depresión. Además de eso, come mucho, ¿verdad? Cosas dulces como para decir más de que subió de peso, ¿verdad? Tiene los criterios de la depresión. Encima cumple con todos los criterios prácticamente, ¿verdad? Está afectado su ánimo, está afectado el sueño, está afectado su estado de peso también, ¿verdad? Solamente que son síntomas que van por subida de peso, por aumento de sueño, de que son un poquito menos frecuentes en cuanto al insomnio o bajar de peso, ¿verdad? Pero está ahí entre los criterios, ¿verdad? Y uno de los síntomas esenciales en una depresión era ánimo deprimido o pérdida de placer. Sí o sí tenían que estar. Y los dos están presentes aquí, ¿verdad? Y el periodo de tiempo también se cumple porque es mínimo 15 días, mínimo 2 semanas era, con síntomas. ¿Sí? Acá cumplió todos los criterios prácticamente de una depresión. Lo único que faltaba mencionar acá era que le está afectando en su día a día. Nada más. Sí. ¿Verdad? Entonces, con este caso, se le puede un Letra C, doutora. ¿Cómo? Sí. Acertei, então. Vamos diminuir o chocolate. A ver. Siguiente. Una paciente sufre de la muerte de su esposo hace un mes en un accidente de tránsito. Evoluciona con mucha tristeza, recuerdos de su marido y sentimientos de soledad. Refiere que en ocasiones presenta rabia e irritabilidad ya que considera muy injusto su suceso. Bajo 1 kilogramo de peso y duerme cerca de 8 horas al día. Su diagnóstico probable es... ¿Usted piensa que normal. Yo puse un duelo normal. Duelo normal. Ahora sí. es normal que una señora esté triste, le recuerde a su esposo, tenga sentimiento de soledad? Sí, no menciona ahí, pero yo me imagino que estuvo mucho tiempo con su marido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, va a tener sentimiento de soledad si todo hacía con su marido y ahora ya no. Se va a estar en una situación de rabia, enojo, de tristeza, ¿verdad? Y todo el tiempo va a considerar, ah, no, ¿por qué se murió en un accidente? Qué injusta que es la vida, ¿verdad? Eso es parte de un proceso, de un duelo, ¿verdad? Puede bajar de peso también, pero toda consecuencia de ese duelo que está pasando. Un mes no es nada todavía para un duelo, ¿sí? Ahí en ningún momento va mencionando un ánimo deprimido, ¿verdad? Dice que hay tristeza, pero en ningún momento mencionó que su ánimo se mantiene deprimido, que tiene pérdida de interés o placer por las cosas. En ningún momento mencionó que su sueño está afectado, ¿verdad? En ningún momento se mencionó que está inquieta, pensamientos suicidas, sentimiento de desesperanza, ¿verdad? Todo lo que va mencionando ahí es más respecto a los recuerdos que tiene con su marido, entonces yo le atribuyo a que es un duelo normal, ¿sí? ¿Se entiende? Además, todavía ni dimos estrés postraumático. Yo no le dividí en depresión psicótica ni atípica para decirle. O sea, Doutora, esse caso, porque assim, quando lê a questão, o paciente sofre com a morte do esposo em um acidente de trânsito. Será que a pessoa estava com o marido, entendeu? Pode ser um transtorno de estresse pós-traumático? no, porque yo iba a mencionarle luego ahí si es que estaba en ningún momento menciona ni no se refiere a que ella fue una sobreviviente de ese accidente. Y tampoco le voy a poner un caso en donde tienen que adivinar que estaba en el accidente. Por eso es que ahí descartan totalmente, además que todavía yo no di estrés postraumático.
¿Sí? ¿Se Sí, entiende? doctora. Tienen que ir descartando también. Siguiente. Bueno, Sofía, de 20 años de edad, estudiante de medicina, es la alumna que falta muchas clases y siempre está sentada en el medio junto a su compañero José. Este último es muy caballero, muy amable, atento. Un cierto día Sofía lo mira con otros ojos y ya lo ve como muy lindo. Percibe que siempre le guarda lugar en las clases, le ayuda con sus bolsos, además de proveerle todas las anotaciones de las clases y siempre le saluda con un beso en la mejilla. A lo que esta, o sea, Sofía, se encuentra emocionada y le dice a su mejor amiga que José se encuentra interesado en ella por el cuidado que le tiene. La amiga le dice, date cuenta, que él es así con todo el curso. Y por lo que Sofía empieza a observar y comprueba lo que su amiga le dice. Y queda triste por haber tenido una percepción diferente de la situación. A eso le llamamos De iludida, doutor. Iludida, professora. Me acordé de las nubes. Ah, Essa a gente sabe bem. Ô, Sofia. aí, coitada da Sofia, né? Sofia deu trabalho. Eso más claro no podría ser, ¿verdad? Isso sim. Ilusión. Não, foi equivocada essa, doutora. Não. Si se equivocaron, eso ya es demasiado. Acorda. Ay, ay, ay. Bueno. Doutora, a questão estava bem grande para ler, né? Bem trabalhosa, mas graças a Deus que a resposta era bem legal. Ay. Y este ejemplo encima yo les di. Bueno, siguiente. Se denomina aumento de la atención espontánea con disminución de la voluntaria en manía. ¿Ah? Hipoprosexia. Hiperprosexia. Paraprosexia. ¿Cuál? Para, doutor, paraprosexia. Paraprosexia. En el paciente maníaco, en la manía, ¿qué pasa? La paciente o el paciente trata de mantener una concentración o una atención, pero no logra. No logra porque el paciente está muy acelerado y cualquier cosa le distrae, ¿sí? Entonces a eso nosotros le decimos paraprosexia, ¿sí? Y ocurre mucho en el maníaco bipolar, maníaco, ¿sí? Hipoprosexia es lo mismo que decir una atención disminuida, hiperprosexia es lo mismo que decir una atención aumentada, ¿sí? Siguiente. En el trastorno de pensamiento, cuando hay una pérdida de la directriz como consecuencia de la ruptura de asociaciones normales, fluyendo los pensamientos sin una conexión lógica, le denominamos tangencial, Disgregação, doutora. alogia o circunstancial. Yo les di el ejemplo de que en la disgregación el paciente no conecta una idea con la otra, no hay ninguna conexión lógica, es como una ensalada de palabras que no tienen conexión y que ocurre muchísimo en un paciente esquizofrénico.
El esquizofrénico dice o sea, cosas sin sentido. Y a eso nosotros le decimos pensamiento disgregado o disgregación. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Ok. Ahora, cuando hay imposición de pensamiento y que se va a encajar en cuál clasificación, en la clasificación del contenido, de la velocidad del curso o la vivencia del yo. De la vivencia del yo. Ujú. Porque del contenido eran varias ideas mágicas, perseverantes, delirantes, ¿se acuerdan? Fóbicas, sí, había una gran clasificación. Después, en la velocidad, era ver cómo estaba de velocidad, acelerado, disminuido, cómo, ¿sí? El curso, lo mismo que decir que en una velocidad también, ¿verdad? Y la vivencia del yo era una tercera clasificación del pensamiento que inclusive algunos libros no lo tienen, pero a mí me gustaba mucho porque yo veía mucho, o sea, yo veo mucho en mis pacientes, ¿sí? Y imponer un pensamiento es un tipo o una clasificación de la vivencia del yo. Ese paciente que dice, ah, no, yo no tenía este pensamiento y vos me pusiste en mi cabeza. ¿Sí? ¿Se entiende? Una clasificación grande. Y también está en el material. Siguiente. Este repetí, sin darme cuenta. Este ya hablamos que era fobia social. ¿Se acuerdan? Sin querer repetí este del paciente de 19 años. Hoy. Ay, no, este también repetí. Entonces, todos los alumnos por ahí tuvieron estas preguntas. Bueno. Ay, no, este también. Por lo que veo, varias preguntas yo repetí en la distribución. Y también. Parece que falta una sola, doutora. Una sola falta. Que era sobre alucinación, ilusión. Era Essa aqui, doutora. Esta. Sí, sí. Ok. Sim, essa daí. Las alucinaciones más frecuentes en los trastornos psiquiátricos son auditivas. Incluyen desde los ruidos hasta zumbidos e inclusive voces verdaderas. ¿Verdadero o falso? Yo le dije que hay un tipo de alucinación que es lo más frecuente en psiquiatría. E Ela falou visual. A doutora falou visual, mas elas aí são as mais frequentes, aí pode ser sim, que é auditiva, visual e a outra. Hay varios Verdadeiro. Hay varios tipos de alucinaciones. Yo les mencioné que en psiquiatría el más frecuente es auditiva, ¿sí? Ahora, en cuadro orgánico, cuadros infecciosos, cuadros que tengan que ver con un toque orgánico en sí, o cuadros clínicos, es visual. Perfecto. Entonces este es verdadero. Entonces con este cerramos, ¿verdad? No, acá hay otro más. Dice... Bien, doctora. A la interpretación perceptiva errónea del estímulo real se denomina A, delirio, B, alucinación, C, ilusión y D, confusión. ¿Alucinación? Cuando vos interpretás de manera errónea como Sofía un estímulo que es externo y real. Ilusão.
Ilusión. Ilusión. Una interpretación perceptiva errónea es una ilusión. ¿Sí? La alucinación sería más grave, ¿no? Más... En la alucinación no hay una interpretación errónea. El paciente siente que es algo verdadero, ¿verdad? Pero la ilusión da a confundir, ¿sí? Sí, en el caso de Sofía, por ejemplo, había un alumno que sí, realmente era todo lo que ella dijo, pero ella malinterpretó, ella pensó que solo era con ella, ¿verdad? En caso de una alucinación, inclusive, yo puedo escuchar una voz y si no hay, ¿verdad? Yo no puedo confundir con otras cosas. No está nadie que está hablando acá a mi alrededor, ¿verdad? No hay un estímulo externo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Y delirio de ideas delirantes. No tiene que ver con lo perceptivo, sino más bien con el pensamiento. Doutor, no caso da Sofia, tinha o José lá, que era real, né? Se fosse uma ilusão, seria o José não existiria, né? É isso? Si era una alucinación, José no iba a existir. Ah, ahora sí, doctor. Pero en este caso, José sí existe. O José estava iludindo ela. Existe na nossa vida. E ele iludia todas. Esse José era peligroso. Culpa do Chico. Ay, ay. Bueno, último. Dice, un paciente de 30 años es despedido de su trabajo hace cerca de 6 meses. Además, su madre sufrió un accidente vascular hace 4 meses, razón por el cual debe cuidarla. Hace 2 meses está con muy poco ánimo. Llora con frecuencia. Presenta insomnio. Bajó de peso alrededor de 8 kilos en 2 meses. Presenta importante desesperanza y refiere que la madre enfermó producto de su ineptitud y de su incapacidad de encontrar un nuevo trabajo. ¿Sí? Y que es muy probable que él correrá la misma suerte. ¿Sí? El diagnóstico más probable es... De todo un poco le pasó a este paciente, ¿verdad? La depresión, doctor. Sí. Fez mais de 2 semanas. Porque él hace 2 meses está presentando los síntomas. Lo que influyó en él es que está desempleado y que su mamá se enfermó y tiene que cuidarle. ¿Sí? Ese fue el factor ambiental que lo empujó a una depresión. Pero tiene todos los componentes de la depresión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Y bueno. Entonces ya dimos nuestra retroalimentación. Con eso termina. Muito buena, doutora. Doutora, não tinha questão de medicamento ou será que era outra prova que eu tô me iludindo aqui? Não tinha, eu acho que tinha, não, de medicamentos, era meses e tal, não tinha não? Acho que era... Eu tô confundindo com outra prova. Clínica médica sobre a dengue. Yo copié todito así mismo de mi examen a la diapositiva justamente para que no se me pierda nada. Yo creo que copié todo. Era una pregunta de cuánto tiempo era de depresión, de tratamento de depresión más. Era múltipla choice. Me parece que tenía sí esa. Ay, seguro que salté. ¿Qué decía en la pregunta para que yo les pueda orientar? Yo não sei, eu não me recordo, mas tinha alguma que tinha essa questão que o colega falou.
para tomar. Por isso que a senhora perguntou na aula passada e nós falamos e a senhora falou outra coisa. Por isso que eu disse, professor, é bom a gente ver a prova. Eu não me recordo mais direito. Por isso que eu estou falando, será que eu confundi de prova, mas tinha alguma coisa de medicação para depressão, doutora? Era depressão maior, ela queria saber depressão maior, quanto tempo de medicamento poderia ser tomado, uma coisa assim, 6 meses a 1 ano. Cuando hay una depresión mayor y empieza el tratamiento, como mínimo, se toma la medicación por un periodo de tiempo de 6 meses. Essa é a questão, era isso mesmo. Mínimo 6 meses. Siempre nosotros vamos a conversar con los pacientes de que tienen que tomar la medicación por un periodo de tiempo mínimo de 6 meses. ¿Para qué? Para que se pueda regular. De hecho, es que la medicación hace efecto enseguida, ¿verdad? De 2 a 6 semanas ya hace efecto la medicación, ¿sí? Ya está funcionando, ya es efectivo, pero para evitar que no haya recaídas, entonces le mantenemos por ese periodo mínimo. Y luego probamos la retirada de la medicación, ¿sí? Si tolera, le retiramos totalmente. Si no tolera, le mantenemos a una dosis mínima, ¿verdad? Tolerable para el paciente. ¿Sí? Sim. E qual foi a pergunta que a senhora fez, doutora? Foi sobre em quanto tempo pode se diagnosticar uma depressão? Foi essa a minha dúvida, entendeu? Por isso que eu falei, doutora, são 6 meses, né? Não. Por causa dessa que eu tinha visto essa pergunta na prova. Aí a senhora falou, não, são 2 semanas, né? Você já faz, parece, diagnóstico, é isso que a senhora falou na aula passada? Miran por tu diapositiva, Bárbara. Miran por tu material. 2 semanas de tiempo de síntomas de la depresión con el estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer, que sí o sí tienen que estar uno de los dos. Ahí diagnosticamos depresión, ¿sí? Ese es el diagnóstico de depresión, ¿está bien? Ahora, el tratamiento es por 6 meses como mínimo. No confundan el tratamiento con el diagnóstico. Pois é, isso que eu estava confundindo, por isso que eu perguntei para a senhora, digo, professora, porque tinha uma questão, inclusive caiu na minha prova essa, entendeu? Que era, por isso que eu respondi, quando a senhora perguntou qual é o diagnóstico da depressão, aí eu falei 6 meses, né? Porque estava ainda na minha cabeça isso, mas como a senhora falou, aí quando a senhora falou, não, o diagnóstico é 2 semanas, né? E a medicação é outra coisa, e a medicação, sim, no mínimo, 6 meses, né? Graças, doutora. Ainda bem que a minha cabeça funciona um pouco, ó. Já lembrei dessa questão. Tá bem, Bárbara. A pergunta era exatamente essa mesma, doutora. O tratamento farmacológico antidepressivo em um primeiro episódio de transtorno depressivo maior. Deve ser no mínimo. Aí tinha as alternativas e tinha uma que era 6 meses. Então é a certa. Ok, entonces está bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Alessandra, ¿vos hiciste en Argentina medicina? Sí. Empecé la carrera ya. Sí, se renota. Sí, y ese acento. Allá, te delató tú allá. Sí, viví muchos años. Sí, me imaginé. Bueno, entonces cerramos con la retroalimentación. Ya sacamos las dudas. Ahora para concluir, me gustaría saber si a ustedes le confunden la forma de preguntar, la forma de interpretar el examen o solamente les faltó centralizar en algunos síntomas. Eu acho que para mim foi a forma de interpretar o enunciado pro. Alguns sintomas é parecido um pouquinho. Uh-huh. Por eso es importante de repente
no apresurarse para marcar la respuesta. Lees una vez para saber de qué se trata, una segunda vez para interpretar lo que te está pidiendo y una tercera para marcar. El problema, doctor, es que tenemos poco tiempo y no se puede retroceder. Una vez que marcaste tus cuestiones, tu respuesta, si te acordaste que podía ser diferente, no podés ya retroceder y corregir. Entonces, eso es. Lo que pasa es que son 10 preguntas nomás. Y 10 Mas o preguntas. tempo La é tuya, muito, pero algunas eram curto, 20. O tempo é muito curto para a gente responder essas perguntas e às vezes ter que pesquisar dentro dos slides que foi dado na aula. É muito pouco tempo. No, pero voy a tener que saber eso antes. Esse já tem que estar bem leída. Doutora, pois é, como eu falei para a senhora, aquela do duelo normal, né, eu estava um pouco confusa porque falou do acidente, né, do marido, né, aí eu fiquei nessa dúvida, assim, será que é esse ou será que é esse? Nessas duas, né. Uhum. Pero en ese ítem realmente era como para no equivocarse, ¿verdad? Porque le puse todas las características de un duelo, donde la paciente se recordaba mucho de su marido, de que se sentía sola, ¿verdad? Y no puse, yo por ejemplo no soy de poner un caso de confundir, ¿verdad? Y de que el alumno tiene que interpretar una situación en particular. Por ejemplo, si es que, vamos a suponer, lo que a vos te confundió, Bárbara, es si no era un estrés postraumático, ¿verdad? Si yo quería que ustedes interpreten como un estrés postraumático, yo le iba a describir netamente acerca del accidente, de cómo fue y de qué le generó el accidente y qué está pensando y qué es lo que vuelve a pensar una y otra vez, inclusive estando despierta, ¿verdad? Que son los flashbacks. Yo te iba a mencionar todos los síntomas de lo que es un estrés postraumático. No te iba a dejar así en la duda, ¿verdad? No soy de complicar. Então, sim, aí depois a senhora até falou bem assim, mas eu nem dei a aula, como é que vocês vão querer adivinhar, né? Que não deu a aula sobre o estresse pós-traumático, como é que vocês vão, entendeu? A cabeça, como fala, é muita coisa, assim, você ficar pensando, mas tem questões, a gente vai direto, por exemplo, aquela que do avião lá, eu tinha lido o quadrinho lá, que era uma aerofobia, né, que tem gente que tem medo de avião, então quando caiu na minha, eu já li essa, eu digo, só pode ser essa, então tem questões que a gente vai direto, né, mas esses casos, ó, por exemplo, da Sofia, não tinha dúvida, né, você lia, por mais que o caso tivesse extenso para a gente ler, mas estava bem ali, né, claro, mas tem algumas coisas, por isso que eu pedi para a senhora rever a prova, justamente para a gente ir debatendo e achando esses, como é que a gente faz, né, para descartar, para ver, né? Sim. Doutora, uma pergunta mais, que seria assim, o transtorno de angústia se caracteriza principalmente por, não sei se repassamos essa, mas eu não creio. O transtorno de angústia se caracteriza principalmente por a letra A, apresentar expectação ansiosa, letra B, apresentar crise de pânico sem uma causa identificável, letra C, apresentar agorafobia, e letra D, não apresentar condutas evitativas, e letra E, apresentar-se em mulheres de idade avançada. ¿En el trastorno de angustia? Sí. Sí. Y en el trastorno de angustia, en ese caso, si yo le pongo solo trastorno de angustia y no especifico que es, por ejemplo, generalizada, ahí más bien está mencionando a lo que es un trastorno de pánico.
Sí, presenta crisis de pánico sin una causa identificable. Sería eso, entonces. Sí, sin ninguna causa identificable, porque vos sabés que pánico, ¿verdad? No, no hay una causa específica, es algo que inicia de la nada. Vos podés estar comiendo hamburguesa y de repente tener un ataque de pánico, ¿verdad? Vos podés estar en un, ¿qué puede ser? En un viaje, en un paseo y empieza tu crisis de pánico. No se identifica exactamente. Sin embargo, en el trastorno de ansiedad sí hay alguna preocupación bien difusa, pero se puede identificar, ¿sí? Me preocupa el examen, por ejemplo. Me da ansiedad rendir. Sé qué es lo que me da ansiedad. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí. O sea, doutora, el trastorno de pánico puede ser que ni vos misma no sepas que tenés problema con eso, que tenés una fobia de eso, que vas a tener algo, o sea, y la angustia es algo que vos ya te estás preocupando por esto. Sí. Por anticipación, vamos a decir. Cuando es un trastorno de pánico, es una crisis inesperada. Vos no esperás, ocurre en cualquier momento. Cuando es una crisis de ansiedad, o sea, un trastorno de ansiedad en sí generalizada, vos ya tenés un poco de noción a qué es lo que más te preocupa y qué es lo que te está dando miedo. Entonces, eso va escalando, perdón. Va escalando. Te preocupa y después te preocupa más y más y más, ¿verdad? En un pánico es de una. Vos no sabes ni a qué. Solo pasó. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Hay alguna pregunta más que no puse? ¿O ya cerramos? Acho que não, professora. Pergunta não. Eu perguntei aquela hora porque na minha prova constou essa, doutora, dessa medicação, entendeu? Mas como a gente fez tanta prova, eu não sabia mais nem se era de psiquiatria. Por isso que eu perguntei, que eu estava em dúvida, entendeu? Porque pediatria teve medicação, eu vou ter medicação, eita, eu vou perguntar. Aí por isso que naquele dia, como eu estou lhe falando, que eu perguntei, que eu me confundi, né, com o caso da depressão. É, professora, não é fácil. Isso é só o começo, hein? Ay, usted que siempre me hacen reír en las clases. Doutora, quando chegar na segunda parcial, já estão todos confusos. Pelo menos somos simpáticos, verdade, doutora? Vamos estar com crise de identidade e tomando café. No, usted va al final del año van a estar cada uno en una playita con una caipirinha, tranquilos, que ya terminó todos los exámenes, pasaron todo. Só ilusão, doutora. Caipirinha. Ay, y bueno, usted no tomó más tiempo el tema de esta retroalimentación. Pensé que iba a ser en 15 minutos, pero no tomó 1 hora y media. ¿Verdad? Entonces yo realmente tengo un compromiso que hacer en unos minutos. No voy a poder continuar con la clase. Vamos a continuar en la próxima. Pero con Rosely, yo quiero que conversen ya con esas clases que nos falta recuperar. ¿En qué momento podría ser una sugerencia? ¿Sí? Y yo voy a analizar, porque necesitamos recuperar sí o sí. Gracias, doutora. ¿Sí? Creio que viernes não há classe. ¿Cómo? Creio que a classe para recuperar poderia ser se em algum dia que não temos classe em mesmo horário. ¿Este viernes?
por ejemplo, viernes. Só em Marte, verdade. Marte e viernes pela manhã, Marte e doutora. Marte são práticas. Só pela manhã. Sí, pero martes por Pela la manhã, mañana. doutora. Para nós é à tarde, Marte. Doctora, tenemos Para los a martes turma por la 1, mañana y los viernes por la mañana. Marte tem tênis grupo 1 pela tarde. Mano, é só Grupo de 2 también. Tenemos martes por la mañana y viernes por la mañana libre. Son las únicas 2 mañanas y después todo cerrado. Todos tenemos compromiso. Pero, No, perdónenme que me haga esta pregunta, pero ¿cómo ustedes Tô tienen práctica? confundindo. No, es práctica, doctora. Es un nuestro grupo que clínico, estamos profe. haciendo un trabajo práctico. prático virtual, doutora, mas está valendo. É que são estudos de caso clínicos. Ya. Casos clínicos, muy bien. En realidad yo no puedo en la semana por la mañana. Imposible es para mí. Yo lo que puedo es por la noche. Recuperar. Por la noche está bien para mí, doctora. No sé por De igual manera, pueden conversar así. Seguro que tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Doctora, ¿y cuál sería la noche que tenías disponibilidad para poder conversar con los colegas y qué horario para poder organizar? Dia de miércoles, não dá para ser direto? Tem intervalo para a senhora? Dia de hoje, por exemplo? Hoje eu tenho um compromisso. Não, pois é, no outro dia, noutra quarta, por exemplo. Porque fica melhor, a senhora já está aí mesmo, a gente só estenderia para não ter que tirar a senhora também do... O que a senhora acha? É cansativo, um cansancio É grande. muito cansativo para você e para mim também. Sim, de temas psiquiátricos, doutora. Seria muito cargado. Sí. Ustedes viernes por la tarde tienen sí o sí actividades también, ¿verdad? Sí, tenemos pediatría. Pasar a Roseli os horários disponíveis de la noche, quais dias da semana e horário, assim podemos hablar com outros amigos, companheiros. Eu ia passar a Roseli. À noite tem que ver com a Norma, para ela liberar o link. Sí, no, yo le voy a escribir a ella. Pero primero vamos a coordinar el día, si yo le paso el día y la hora. Voy a pasarle todo a Roseli, ¿sí? Dale, doctora, gracias. Te voy a pasar los días y horarios. Bueno, ni son muchos días, pero te voy a pasar el horario que puedo. Y ahí ustedes deciden. Ustedes hacen su votación y deciden y me avisan. Pero me tienen que avisar antes. Gracias, doctora. Así le pedimos a Norma que nos habilite. ¿Está bien? Gracias, doctora. Sí. Gracias, doctora. Estamos, entonces nos vemos en la próxima, ¿sí? Un gusto, doctora. Igualmente. Até a próxima. De verdad. Graças, doutora. Foi muito proveitosa hoje a aula. Muy buen grupo en realidad y me gustaría conocerla en algún momento. Vamos. Olha que minha. Bueno. Bora marcar uma caipirinha no Brasil. Sí, ¿verdad? Bye, doutora. Nos vemos. Chao, chao. Tchau. Tchau. Gracias.